para decir No, eso. pero si quieres. Sí, pero si la vas a ocupar, si no para yo. No, voy a sacar nosotros ya. Órale, pues. Ahí. Ya pues te lo doy. Si la vas a ocupar, te lo traigo ahorita. Listo, Saúl. Yo machan tu ameli iba pasai pakarane. Awan. Gua antang gua hari. Oke, udah punya kali itu. Kayak gitu ya. Aquí me tienes, mi príncipe Luzbel. Hoy de tu triste voz desde lo más profundo del infierno. Tú me conoces, que yo tengo otro valor. Ahora, en estos momentos, acabaremos con todos estos pastores. Haremos temblar todo el mundo entero en estos momentos. Haré que todos los capitanes infernales se presenten en este mismo instante. Tú me conoces, mi príncipe Luzbel, que yo soy de mucho valor infernal. Y ahora, en este instante, llamaré a otro de los capitanes infernales. Astucia, preséntate aquí en estos momentos, que nuestro príncipe Luzbel te necesita. Me tienes aquí, mi príncipe Luzbel. ¿Qué es lo que te pasa? He escuchado tu voz muy triste, pero no temáis, mi príncipe amado. He venido volando desde muy lejos para saber darte valor y auxilio. Tú me conoces, Luzbel. Sabes que soy de mucho valor infernal, que yo no le tengo miedo a nada. He escuchado desde el más profundo infierno que te lamentabas del nacimiento de un niño Mesías, que será el salvador de todo el mundo.
que así lo habían anunciado los profetas. Pero no temáis, mi príncipe rey. Como quisiera que ya naciera ese niño para acabar con él en un segundo y así acabar con su padre José y su madre María. Yo con mi sabiduría infernal haré lo que yo quiera y no permitiré que ese niño haga lo que se le dé la gana. Pero no temáis, mi príncipe, no te pasará nada. Juntos lucharemos para que no te despojen de tu grandeza. No permitiré que esos pastores lleguen a Belén. Con mi sabiduría haré que el fuego del infierno se expanda por todo el mundo para así no permitir el nacimiento de dicho Salvador. No te acongojes, no presentas cobardía, mi príncipe. No, conmigo ten valor, no te pasará nada, yo estaré junto a ti y para darte valor y ánimo llamaré a nuestro gran amigo que es Envidia. Envidia, Envidia, escucha mi voz, preséntate mi rey que te necesita. Media letra. Príncipe Luzbel, ¿pero qué es lo que te pasa? He venido de inmediato al escuchar tu voz, al saber que no puedes más. Entonces, aquí estamos, mi príncipe Luzbel, no temas. Dicen los antiguos sabios que fue escrito por Isaías y Ezequiel, donde dice que hoy en este día nacerá el dichoso Mesías para salvar el mundo entero. Pero no será posible, príncipe Luzbel, porque todos lucharemos contra ese Mesías. Guerra del príncipe Luzbel. ¿Qué me tienes, mi príncipe Luzbel? He venido volando en cuanto escuché tu llamado. Estuve yo muy atento a tu llamado, mi príncipe Luzbel. ¿Qué hubo? Ya ha terminado tu mandato, mi príncipe Luzbel, porque así lo dijeron los antiguos sabios, que nacerá un niño. Este niño va a tener mi gran príncipe Luzbel. He venido el momento para saber qué es lo que te pasa. Vengo decidido a todos para darte fuerza y valor y para defenderte de esta dolorosa desgracia que nos ha tocado. Pero no te preocupes, mi príncipe, que yo no conozco el miedo. Ten valor conmigo. No quiero que te acobardes. Quiero saber quién es ese que te quiere quitar el poder. Oh, mi príncipe amado, no permitiré que te quiten el poder. Lucharemos todos juntos, los capitanes infernales, y acabaremos en un segundo con ese que quiere ser más que usted, que es el príncipe rey del infierno. Y para demostrarte que soy avaricia de sabidurías infernales, acabaré en un segundo con ese que quiere ser más que usted, que es el príncipe rey del infierno. Me convertiré en un medio.
Satán. Aquí me tienes presente, mi príncipe Luzbel. He venido con ansias de conocer esta horrible desgracia. ¡Oh, infierno! Danos fuerza y valor para combatir esta desgracia que nos toca. Y miren todos los capitanes del infierno que nos encontramos aquí. Les hago esta súplica. No nos atemoricemos en ningún momento. Hay que entrar a la guerra con mucho valor para que seamos victoriosos. No ser vencidos, porque si seremos vencidos, seremos arrojados al fuego para que suframos eternamente. Y tú, mi príncipe Luzbel, ya no tendrás mando en el mundo, porque cuando muera un ser humano, su alma será recogida por el Dios Supremo de la Gloria. Y por tal motivo debemos de estar listos y bien preparados para atacar ese mentado. No quiero mencionar su nombre porque me causa rabia y dolor cuando escucho el nombre de ese infeliz niño que viene a bendecir al mundo y a toda la humanidad. Pero esto no puede ser. Yo de mi parte estoy bien preparado con mis sabidurías infernales. Yo me convertiré en un enorme murciélago y volaré por todo Belén para ver dónde es donde van a nacer ese mentado niño que quiere quitarte el poder. Pero en cuanto nazca ese niño, vamos a darle un terrible sufrimiento para no darle tiempo a que haga lo que él piensa hacer con nosotros. Ten valor, mi príncipe rey. Nunca seremos vencidos. ¡Ánimo! ¡Pelea! Pues ven mis valientes vasallos, se aproxima la hora para entrar en la guerra, para entrar en la batalla con estos hombres, 3 hombres que vienen, como dijo mi compañero, que vienen 3 hombres que quieren pelear con nosotros, que es Ángel, Rafael y Gabriel, y hasta un ángel viene con ellos, pero jamás nos rendiremos, mis compañeros. ¡Claro que sí, mi príncipe Luzbel! ¡Tú me conoces que yo soy de mucho valor y verdad! Ahora en estos momentos llamaré a los 7 capitanes infernales para entrar en esta batalla. Ese es mi fiel pecado, pero me toca a mí demostrar a estos 3 hombres que vienen el valor que tengo para acabar con estos 3 hombres y hasta todos con estos creyentes. A ver, Miguel, ¿a qué has venido? ¿Por qué te atreves a ofenderme? ¿Que no sabes que yo soy el rey invernal de todo el mundo? Detente, Luzbel, no hables más. Soy el arcángel Miguel. Me ha enviado el Dios del alto cielo, porque se ha cumplido lo que está denunciando por los antiguos sabios. En este momento ha nacido el Salvador, que nos salvará de todo mal espíritu. Y tú retírate, no estorbes más, porque eres de mal espíritu, has perdido el poder y la grandeza. Desde este momento ya no eres nada. Mira, Miguel, este niño que ha nacido no podrá ser más que yo. Pues mira, Luzbel, se ha cumplido la profecía que estaba anunciada desde hace muchos años y ahora ya la tenemos a la vista. Ya nació el niñito santo que nos lo mandó el Dios Supremo del alto cielo para salvarnos de los malos espíritus como tú, y te advierto que será vencido por nosotros para siempre. Pecado. ¡Me ofendes, Rafael, con esas palabras! Ahora conocerás a estos 7 infernales que haremos que esta tierra se acabe en estos momentos. Y tú también, pecado, cae a mis pies, ríndete o te tumbo la cabeza con mi espada. Desde ahora ya no son nada ustedes.
Ya basta, malditos infernales. Ahora con el poder de Dios del alto cielo, ríndete o te traspasaré el corazón con esta espada. Y tú también las tuyas, ríndete, dobla tu cabeza y cae sobre mis pies. Están vencidos, no podrán triunfar con nosotros. Que mueran los malos espíritus. Pues ahora sí estamos a salvo de los espíritus malos y ahora vamos a adorar al niñito santo que vino a traernos la felicidad y le pediremos que nos dé otros días más de vida y que nos eche su santa bendición. Mira, Miguel, por esta vez has vencido, pero te advierto una cosa, que todas estas almas que salgan de este mundo irán conmigo al infierno para demostrarte que sigo siendo el poder infernal del mundo. Baile. ¡Baile! ¡Vamos! 4 y 3 allá. Adelante, atrás. Acomódense, acomódense, acomódense.
terrón. Una, dos, tres, cuatro, abraza. Déjanos que bailen, Pero paré la cosecha para venirnos aquí porque tuvimos la noticia de que hoy en esta misma noche nacería un santo niño. Y le dije a mi mujer, prepárate mija, que nos vamos a Belén. Como eso me dice conmigo, se cambió de ropa, y agarró unos de pesos. Yo también agarré unas cuantas cosas de billetes y los canté. Pero quién sabe cuánto me traje para gastar aquí con mis amigos. A mí el dinero no me hace falta, pues trabajo con mi mujer. Ella el primer canto del gallo se levanta con sus criadas a preparar el desayuno, mientras que yo preparo mis útiles y animales y ordeno a mis peones que vayan al campo a trabajar. Bendito sea Dios, esta temporada me ha ido muy bien. Pero para ya no enfadarlos, que ahora les platique a mi mujer, que ella también tiene el gusto de platicarle a sus amigas rancheras. A ver, Martina, platícale a tus amigas. Pues es todo lo que dijo mi jefe. Todo lo que tenemos es desde que nos casamos ya hasta por hoy hemos trabajado en sacrificio. Bendito sea Dios, ahora no nos hace falta nada. Todo tenemos en abundancia, como es maíz, frijol, garbanzo, trigo y calabaza. Y los puercos quieren ya, porque tengo 1500 puercos que los estoy engordando para el día del combate. Porque pensamos en hacerles unas casitas y chicharrones a los leones. Y para todos ustedes que vayan a acompañarnos en ese día. También les ofrezco trabajo, amiguitas. Yo les pagaré muy bien. Conmigo no sufrirán para comer, pues todos tienen abundancia. Todos ustedes podrán comer. Yo soy un recorrido, soy una abundancia. Todo lo que tenemos es amor. Por eso vivimos tan contentos. Él es muy alegre. Él nunca me llega enojado. Él siempre me llega contento del trabajo. Ustedes no se imaginan cuánto lo quiero yo a mi marido. La mera verdad, está guapísimo, ¿verdad, amiguitas? Pues yo le agradezco a Diosito Santo porque me dio esta verdad. Quisiera platicarles más, pero para no enfadarlos, mejor vamos a bailar un zapateado para que vean a mi guapo lo bueno que es para zapatear. A ver, guapo, pídele a los músicos que nos toquen un navajeño para que demos un zapateado. Pues ya llegaron amigos, mi mujer quiere bailar y ahora la van a ver bailar. Pero primero vamos a cantar y enseguida vamos a bailar. A ver, señores músicos, pongan atención a nuestro canto y enseguida un navajeño para zapatear.
contento vengo yo, venimos desde mi rancho para conocer al niño que ha bajado desde el cielo. Muy contento vengo yo, venimos desde mi rancho para conocer al niño que ha bajado desde el cielo. Venimos para adorarte, santo niño de mi vida. Ya nos vamos, santo. Venimos para adorarte, santo niño de mi vida. Ya nos vamos, santo niño, échanos tu bendición.
¿Un carro? No, él anda allá adentro. Eso de las niñas. Nah, hombre. ¿Quieres? Para acá.
mundo, vuelta de mujer, sobre tu razón, escuchen este canto que entonan estos pastores, ese, a dónde volver, este canto, Salvador del mundo que vendrá. ¿Quién será ese Salvador del mundo? Pues son engañados estos pastores, estos creyentes, por aquellos antiguos sabios que escribieron tal testamento donde dice que llegará el momento del nacimiento de este Salvador del mundo y que esa noche de nacimiento las estrellas alumbrarán fuertemente y que una estrella aparecerá en el oriente para que estos pastores se van caminando como en ciudad para llegar a Belén. Pero esto no acontecerá, no lo he de permitir, porque si esto sucede, quiere decir que yo no soy nadie, porque me quieren despojar de mi grandeza. También dice que esa noche de nacimiento todo el mundo estará alegremente esperando el nacimiento de este niño y que los ancianos rejuvenecerán. Y algo presento yo, ahorita que venía yo volando para llegar aquí en este lugar, de unos ancianos que venían caminando, estos ancianos más o menos tenían más de 150 años de edad y venían caminando velozmente como si tuvieran unos 15 años de edad. Y también he escuchado los jilgueros cantando alegremente sus cantos y esto me causa dolor. ¡Oh, invierno! Dame fuerza y valor para soportar esta desgracia. Pero también tengo otros compañeros que es pecado. Este es mi segundo rey. Preséntate de inmediatamente que yo te necesito. Gracias. Envidia, ¿verdad? Ese traía esa máscara con ¡Bienvenido adelante! ¡Ahora obedecer tus órdenes! ¡Pongan trabajos que yo soy de mucho valor! ¡Yo las preguntas! ¡Haremos que estos pastores se dobleguen ante nosotros! ¡Pongan trabajos! Niño Jesucito, ruega por nosotros. Niño Jesucito, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Mano Lolita, ponemos en Belén. Están en su casa. Amigo, globo. No es globo, es lobo, no globo. He venido desde el profundo infierno. Yo no le tengo miedo a nada. He escuchado desde el más profundo infierno que te lamentabas del nacimiento de un niño Mesías que será el Salvador de todo el mundo. Pero no te preocupes, porque quisiera que yo naciera este niño para acabar con el
¡Envidia! Ya también iba a ir. ¿Quién te dijo? He venido volando en cualquier soy yo. ¿Por qué está la noche tan luminosa? De seguro ha llegado el momento de que dejes tu mandato, porque así lo predijeron los antiguos sabios, que está escrito en el Antiguo Testamento, que una mujer será engendrada por el Espíritu Santo. A todo el mundo entero. Y tú, mi príncipe Luzbel, ya no serás nada. Pero en fin, eso es lo que vamos a luchar contra ese niño. Yo vengo a auxiliarte de mucho valor y sabiduría, pero tenemos otro compañero que es de gran valor. Príncipe, se necesita. Aquí me tienes a tu presencia, mi gran príncipe Luzbel. He venido al instante para saber qué es lo que te pasa. Vengo decidido a todo para darte fuerza y valor y para defenderte de esta dolorosa desgracia que nos ha tocado. Pero tú me conoces, mi príncipe, que yo no conozco el miedo. Ten valor conmigo, no quiero que te acobardes y quiero saber quién es ese que te quiere quitar el poder. Oh, mi príncipe amado, no permitiré que te quiten el poder. Lucharemos todos juntos, los capitanes infernales, y acabaremos en un segundo con ese que quiere ser más que usted, que es el príncipe rey del infierno. Y para demostrarte que soy avaricia de conocimientos infernales, al momento que tú me ordenes, mi príncipe, me convertiré en un dragón de 3 cabezas y echaré llamas por la boca para que tan solo verme caigan desmayados estos creyentes que están esperando el nacimiento de ese dichoso salvador del mundo. A ver, aquí tengo un ermitaño que viene a entrometerse. Quiero saber quién es ese ermitaño. Ermitaño, preséntate.
voy a leerles este libro que escribieron los antiguos sabios. Según en este libro dice que por estos tiempos nacería el verbo divino de un nuevo virginal y que será desconocido de los ricos soberbios y de los pobres será digno de todos. Esto dice, y por eso mi corazón brinca de tanta alegría. Ahora sí, estamos todos a salvo, porque el Dios Supremo del alto cielo nos mandó este niño, que este Salvador del mundo, porque todo el mundo estaba en poder del demonio. ¡Viva la Virgen María, que nos mandó a este niño, que es nuestro Salvador! Y vamos a adorar a este niño hermoso en este bonito nacimiento. Y háganle una oración. Voy a pedirle al niño Dios que me libre del demonio, para que no me lleve al infierno con él. Y por eso traigo este rosario con esta cruz, para que no me lleve al infierno donde él vive. Y también quiero pedirle su santa bendición para regresar a la montaña. Porque ahora estamos todos llenos de bendición. Y ahora quiero bailar un sonecito. Bueno, pues,
Ah, con los Santiagos allá en la esquina. Pancho Carrey.